Mírame, Señor, atiende a mi oración. Desde donde estoy, a ti clamaré. Buenas noches, queridos amigos y hermanos. Quisiera compartir con vosotros algo que leí hace un tiempo sobre un autor cristiano muy conocido llamado Vincent Vitale, de origen indio, y que ha escrito varios libros sobre apologética y da muchas conferencias. Él dice en uno de sus libros que normalmente solemos pensar que la ciencia y los milagros son polos opuestos, que no pueden convivir el uno con el otro. Dice que o crees en la ciencia o crees en los milagros. Pero lo cierto es que si no conociéramos científicamente nuestro mundo, si no conociéramos que los procesos de la vida, la física, la medicina, las matemáticas, se producen con regularidad, no podríamos ver la intervención de Dios en forma de milagro. Sin la ciencia y el conocimiento que ella nos proporciona, no podríamos apreciar cuando se produce un milagro. Pensemos por un momento. Precisamente porque científicamente sabemos que las vírgenes no se pueden quedar embarazadas, es que podemos entender que Dios se revela a sí mismo en el nacimiento virginal. Es por el conocimiento científico que sabemos que la gente no resucita, pero Dios se manifestó con poder por medio de ella. Del mismo modo, Dios puede revelarse en nuestras vidas. No sé cuál es vuestra experiencia, pero yo cuanto más hablo con la gente, más me doy cuenta que la experiencia de los milagros no se circunscribe solamente a los creyentes o los que tienen fe, sino que es algo universal. Si preguntas a la gente que te rodea, a los amigos y conocidos, incluso a aquellos que consideras que son más científicos o más ateos o que menos posibilidades de creer tienen, si les preguntas, ¿has tenido alguna vez una experiencia que te ha hecho pensar que debe existir Dios? Normalmente se sorprenden por la pregunta. Suelen poner caras extrañas y pueden incluso llegar a pensar qué clase de pregunta es esta. Después, a veces incluso manifiestan una risa nerviosa, porque esa pregunta les pone contra la pared. Pero si somos suficientemente pacientes, podemos ver la siguiente respuesta. Bueno, hubo una vez en que... Y puedes comprobar en su historia que efectivamente Dios está detrás de esa actuación. Cuando abres esa caja de experiencias en la gente, suelen pensar que son los únicos que las han tenido, y no dicen nada porque no quieren ser tachados de raros, o vete tú a saber qué pensamiento puede tener la gente sobre ellos. Se suelen preguntar si acaso eso es algo en sus cabezas. Necesitamos contar nuestras historias milagrosas para que otros puedan contar las suyas y así poder establecer un diálogo franco en que los prejuicios desaparecen, porque frente a estos hechos no pueden negar lo que han experimentado. En nuestra era de la posverdad, como nos recordaba el otro día Eduardo Velás en uno de sus escritos, necesitamos más que nunca hacer valer la verdad de Dios,
por medio de las cosas que la gente experimenta y que por mucho que otros nieguen, ellos mismos tienen que reconocer que esa es su experiencia. Hay dos cosas en la Biblia que hablan de Dios como un poema. En Romanos, capítulo 1, versículos 19 al 21, dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esa frase, por medio de las cosas hechas, es una traducción de la palabra en griego que se dice poiemasin. Aquellos que estudiamos griego, pues tenemos estas nociones ahí un poco oxidadas. Este es mi caso, no pretendo ser un erudito del griego. Pero sí puedo llegar a comprender esta palabra, poiemasin. Esta palabra es la que da origen a la que nosotros utilizamos como poema. Así pues, las cosas hechas por Dios es el poema de Dios, según dice en el griego. La forma en que Él se revela hacia nosotros por medio de las cosas hechas, por medio de su poema. Los milagros aquí adquieren una dimensión universal, ¿verdad? Hay muchos que piensan que porque tienen mucha fe o dones especiales pueden hacer milagros. Pero es solo Dios el que en su poema, que es la creación, nosotros mismos, que hemos sido rescatados, los que somos el milagro, el poema que muestra al mundo quién es Él. La segunda vez que aparece esta palabra poiemasin está en Efesios capítulo 2, cuando dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este último verso que dice: somos hechura suya, somos poiemasin de Dios, creados en Cristo Jesús. Otras versiones traducen esta hechura suya como pieza maestra, llamándola así en la creación de Dios. Dios nos ha hecho su poema al transformarnos y convertirnos en seres útiles para su servicio, pues nos ha creado para hacer buenas obras que manifiesten su poder. Un poema para nuestro mundo.
Lo que nos decía Lola el jueves pasado de la deconstrucción es ese milagro que Dios opera en nosotros, convirtiéndonos en parte de su obra, de su mensaje, de lo que Dios quiere que el mundo vea y conozca. Dios nos ha diseñado a cada uno de nosotros para ser su poema de conocimiento a nuestro mundo. Pidamos al Señor que nos ayude a desarrollar, a saber comunicar, a ser fieles al poema que Dios quiere que seamos. Mírame, Señor, atiende a mi oración. Desde donde estoy, a ti clamaré. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Porque tú has sido refugio para mí y torre fuerte contra el enemigo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Mírame, Señor, atiende a mi oración. Desde donde estoy, a ti clamaré. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Porque tú has sido refugio para mí y torre fuerte contra el enemigo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Cuando desmaye
más alta que yo, es más alta que yo.